Con el placer de saludarte esta mañana temprana, empezamos con el Instituto Teológico 2 y como mencioné, estamos en un nivel que yo te diría no tan común, pero necesario. Y sobre todo necesario porque en las congregaciones este tipo de información pues pasa de largo y la verdad se necesita porque la cristiandad ignorante, desinformada, improvisada, pues es una cristiandad bastante débil y sobre todo muy repetitiva de factores, de situaciones que por ignorancia pierde precisamente su, vamos a decirlo así, su plus, su valía. Alguna vez alguien en una clase de instituto me comentó, pero esto no afecta a mi salvación. Bueno, en realidad nada afecta la salvación de la humanidad, porque lo que hizo Jesucristo en la cruz es magnánimo. No hay una descripción para esa obra extraordinaria universal. Pero el punto no es si afecta tu salvación o no. El punto es si afecta tu discipulado o no. Es decir, tu seguimiento con nuestro Señor Jesucristo y la praxis en la congregación. Hace unos pocos días una persona me decía que su líder espiritual le decía que él sigue solo lo que está en la Biblia. Y así le hacía ver que la Navidad no la celebraba o la Semana Santa porque no está en la Biblia, según él. Y es una manera literal de interpretar o no las escrituras y de esa manera, pues la gente se confunde y tiene unas prácticas, la verdad, muy desatinadas, creyéndose más espiritual o creyéndose mejor cristiano o creyendo que es fiel, que cumple a Dios. Y ese pues es un grave error, grave error. Entonces, así existen contemporáneamente muchas ideologías de quienes las dicen o repiten y hacen que ciertos grupos, denominaciones, congregaciones, pues las sigan, vamos a decir, a tontas y a locas. Ahora sí que es ciego guiando a ciegos. Y entonces el valor de la educación, pues se levanta. Ahora, cuando yo puse en el chat que había mucha ficción en el pensamiento cristiano, pues la gente se sacude, ¿no? Pues, ¿de qué estás hablando, no? Y luego decir que el cristianismo es espurio, pues todavía es todavía mucho más fuerte, ¿no? Porque entonces dice uno, entonces, ¿qué iglesia es segura? ¿Qué denominación es confiable? Y déjame anticiparme diciéndote que de alguna manera todas son seguras y todas son confiables. Ahora, hablo de iglesias bíblicas, porque existen congregaciones de todo tipo. Y por bíblicas que tienen de pretexto la Biblia. Tienen de pretexto la Biblia. Ahora, no por bíblica estoy diciendo que es lo mejor, porque puede tener una interpretación muy errada, muy espuria, muy adulterada. Entonces, el asunto, cuando te digo que todas son seguras, me refiero a esto. Si estás en una tormenta y está lloviendo hasta con granizo, ¿qué refugio es seguro? El que encuentras. Todo diríamos menos un árbol por la idea de que te cae un rayo, pero aún hasta allí ha habido gente que se refugia en un árbol con el riesgo de que le caiga un rayo, una cornisa, un techo, en fin. Entonces, con eso te estoy ejemplificando la seguridad de todas las congregaciones bíblicas, de que te mojes a que no, pero con el riesgo de que te caiga un rayo, pues hay esa seguridad. Ahora, el cristianismo es el negocio más noble, dirían los banqueros, porque sobrevive y ha sobrevivido a pesar de muchos factores externos, pero también de los propios cristianos. Y ese es el punto. Ahora,
No con esto estamos tampoco manejando una idea de sectarismo. El sectarismo es hacer un grupo con un líder carismático que se siente como semidios y que tiene la verdad absoluta y que su grupo es el único válido. Ese es el sectarismo. Entonces, tampoco es la idea de ser sectarios, de decir, no, somos los únicos con una verdad absoluta. No, al contrario, estamos caminando en búsqueda de profundizar la verdad. La verdad es Cristo y con el conocimiento académico, lo mejor que podemos hacer es ir caminando hacia esa verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios. Todos los demás debemos de contribuir a esa verdad. Ahora, el problema en nuestro país es la grave improvisación, no solo la mala preparación o la escasa preparación de muchos que presiden iglesias, sino también de que se improvisa y que se cree que por leer Biblia o por recitarla, por haber estado en un curso, taller, instituto, pues ya la gente está preparada para dirigir congregaciones y dirigir personas, pero la verdad están parados en un fango de ignorancia muy fuerte. Nuestro país tiene un destacado lugar en eso. Entonces, por eso me atrevo a decir, nuestra idea cristiana es ficticia y la práctica en las congregaciones es espuria, porque tienen unas interpretaciones realmente lamentables. Se salva Europa con la pena de que sus profesantes no son unos discípulos tan distinguidos, pero sí los intelectuales de la fe. Te estoy diciendo, en las universidades como Tubinga, por decir algo, donde Hans King, George Moltmann y otros daban sus cátedras, en ese nivel está la comprensión cristiana en su punto, pero se queda allí porque no aterriza con discípulos eh, fuertes, con iglesias fuertes. Realmente Europa lamentablemente padece un ateísmo practicante medio curiosito. Pero bueno, no nos vamos a meter a eso, solo te estoy introduciendo que nosotros vamos a estudiar y que en base de ese estudio profundizaremos nuestra fe, es la idea, profundizar nuestra fe. No queremos ser unos cabezones con un intelecto muy grande, sino simultáneamente con un corazón muy grande. Te estoy diciendo, lo que vamos a estudiar deberá hacernos mejores discípulos y amar más a Dios, pero entender también nuestro cristianismo, la interpretación bíblica y dónde o cómo se han dado las ideas o han surgido o quienes las inventaron, por decirlo de esa manera, y estamos parados en sillas con tres patas porque alguien diseñó esa silla con tres patas y no nos damos cuenta que podemos hacer una silla con cuatro patas y pararnos ahí con más confianza. ¿Me explico? Entonces, nuestro estudio tendrá que llevarnos a profundizar nuestra fe a través de la razón. Bien, entonces empezamos con los padres apostólicos, la patrística. Y esto es un tema sumamente interesante porque la patrística está denominada como la edad de oro en el pensamiento cristiano. Pero no por eso quiero decir que es exclusivamente donde debe surgir el pensamiento cristiano, pero sí marca la pauta del pensar. Ahora, como en la música clásica hubo una época dorada con los grandes compositores, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Händel, eh, etcétera, Mozart, etcétera. La edad dorada en el pensamiento, como con la música clásica, es aquí la patrística. Y para introducirlo, nosotros tenemos que entender que a partir del siglo primero de la era cristiana hasta el octavo, por ahí así más o menos, te estoy hablando del año 900, 800, aunque decir año 800 sería siglo siete, pero más o menos esa es la época donde surge esta edad dorada de pensamiento cristiano. Y entonces
como eh, he dado, si viste los videos de historia del cristianismo, verás que clasifico la historia por etapas, de tal manera que es más fácil su estudio, porque si uno se pierde con nombres y con fechas, te aburres y realmente te pierdes, se te rompe la brújula. Sin embargo, si la divido por etapas, es mucho más fácil su comprensión y hasta se estudia con gusto. Entonces, la primera etapa la denominé los concilios, las persecuciones hasta el 325 y del 325 al 800 los concilios cristológicos, que es las juntas de liderazgo cristiano para definir la fe, y ahí entra la patrística. Pero siendo generosos, la patrística abarca desde el siglo primero hasta el siglo octavo, siglo noveno. Entonces, aquí la cuestión es que va a abarcar hasta Nicea, el concilio de Nicea, y después hasta la Edad Media. Y llegar a la Edad Media, pues es otro descubrimiento fabuloso, porque si aquí empieza el pensamiento cristiano, en la Edad Media se le mete superstición y entonces olvídate. Entonces, bueno, tengo que hacer mis videos de 15 minutos para no abrumarte, para dejarte picado, para que haya una comprensión y un avance. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, si viste el video de historia del cristianismo, vamos a meter dos etapas, ¿sí? Hasta el concilio de Nicea, 325, y hasta la Edad Media, años 200, que es el periodo de la patrística, donde surgen estos pensadores que van a definir la fe. Ese es su chiste, van a definir la fe. Su chamba va a ser pensar acerca de la fe y tratar de decirnos lo que la Biblia no dijo o dijo someramente, y van a tratar de descifrarlo. Y vas a ver qué show, porque se van a meter en todo. Entonces, mira, no he avanzado nada con la introducción a la patrística, pero te digo, aquí lo vamos a dividir también en tres etapas. La primera es antes de Nicea, ¿sí? Vamos a estudiar a los padres apostólicos antes de Nicea. Los ahora sí que originalmente se llaman padres apostólicos porque fueron discípulos de los apóstoles. Te voy a mencionar algunos que fueron discípulos directamente de Juan el discípulo amado. Vamos a estudiar también el tiempo anteniceno, es decir, cuando es para darse el concilio de Nicea. Y vamos a ver después, ¿sí? Después de Nicea, los pensadores. Entonces vamos a ver a los discípulos de Jesús, vamos a ver en el momento del concilio de Nicea y vamos a ver también en el momento de que pasa el concilio de Nicea y cómo empiezan a fraguarse las ideas. Por darte un ejemplo nada más, el concilio de Nicea se da porque hay conflicto cristológico. Jesús es Dios, Jesús es hijo de Dios, Jesús es una aparición. ¿Quién es Cristo? Y el concilio de Nicea lo trata de definir. Como te das cuenta, hoy día agarras la Biblia y es un sermón y todo está bien, pero eran tiempos muy complicados y ten presente que eran tiempos antes de Nicea de la persecución. Y para refrescar la memoria, en el concilio de Nicea no se oficializa el cristianismo, sino que se le da carácter de religio lícita, es decir, ya no perseguida por el Estado. Pero bueno, realmente no te di nada, solo te mencioné algunos aspectos de lo que vamos a trabajar y la necesidad de hacerlo. ¿Qué te parece si como tarea me dices qué piensas de esta introducción y sobre todo lo que te mencioné acerca de tener tu fe cimentada en una mesa de cuatro patas o de tres patas? Porque a lo mejor tú dices, mi fe está muy bien cimentada, pero ¿sobre qué ideas? Y a lo mejor dices, bíblicas. Bien, pero ¿sobre quién te dijo que eran bíblicas? ¿Me explico? ¿Qué es lo que vamos a ver con los padres apostólicos? Aquí lo vamos a dejar y nos vemos hasta la siguiente emisión, pero hazme tu tarea. ¿Cómo te sientes en tu posición cristiana? ¿Tienes una ideología segura, sólida? Porque según tú dices,
que estás parado en una interpretación escritural. Así lo dejamos. Bendiciones, saludos, hasta la próxima emisión.